Ok, muy bien. Lección 101, expresiones impersonales con el subjuntivo or impersonal expressions with the subjunctive. So, alam niyo na naman, ang subjunctive, natitrigger yan based doon sa unang phrase, yung tinatawag nating weirdo, wishes, wants, emotions, at ngayon sa letter I na tayo, impersonal expressions. Ano ba yung impersonal expressions? First, ito, general expressions plus infinitive muna tayo. Okay? Wala muna subjunctive, ha? Bago natin pag-aralan ang subjunctive, alamin muna natin ang pinakasimpleng paraan ng paggamit ng mga impersonal expressions, meaning walang tinutukoy na person, impersonal nga siya, di ba? Kapag nagpapahayag tayo ng pangkalahatang tuntunin, katotohanan o pagpapahalaga, general rule or value, nang walang partikular na taong tinutukoy, walang ibang subject, kumbaga general siya, ginagamit natin yung formula na S, no? S ng ser, S, plus yung adjective or yung noun, plus yung infinitive o yung verb na hindi kino-conjugate. So, ang halimbawa, for example, gusto mong sabihin, it is important to study o mahalagang mag-aral. In general, wala akong tinutukoy na tao, di ba? So, I would say, es importante estudiar. So, es plus yung adjective or noun plus yung estudiar. Another example, es necesario llegar temprano. Kailangang dumating ng maaga. So, wala tayong tinutukoy na specific na person, no? Kumbaga general siya, impersonal expression, so it is necessary to arrive early. Es necesario llegar temprano. Es una lástima perder el tren. It is a shame to miss the train. Sayang naman na mapag-iwanan ng train. So tandaan natin, dito, walang ginagamit na ke, no? Hindi binabago rin yung conjugate, hindi rin binabago yung, yung verb na kasunod na pandiwa. So nananatiling infinitive form, no? Yung pandiwa, yung perder, llegar, estudiar. Hindi mo inaalis yung AR, ER, IR. So ito yung unang gamit ng impersonal expression na hindi subjunctive. Pag nagsasabi ka ng pangkalahatan at wala kang tinutukoy na specific na tao. Okay? Ngayon, paano pag subjunctive naman ang impersonal expression? So dito papasok yung conjunction na ke. Okay? Paano naman kung may particular na tao na tayong tinutukoy? So dito na natin i-apply yung present subjunctive. Kapag nagdagdag tayo ng ke o yung na sa Tagalog at may tiyak na simuno or subject na gumagawa ng kilos, kailangan na nating i-conjugate ang kasunod na pandiwa sa subjunctive mood. So itong impersonal expression, exemption siya dun sa rule natin na dapat dalawa ang subject. Kapag impersonal expression, so impersonal expression plus ke, plus kapag meron ka pang ibang subject na tinutukoy na gagawa ng kilos. So for example, yung general na impersonal question, mahalagang mag-aral. Es importante estudiar. So kumbaga in general mo siya. Pero pag gusto kong sabihin, mahalaga na mag-aral ka, okay, may tinutukoy na akong tao, es importante que tú estudies. Tú estudies. Kasi meron ka ng tinutukoy na subject in particular. Nakigets ninyo? So meron dalawang type, no? Yung general, es importante estudiar, and yung may specific na nagiging subjunctive, es importante que tú estudies. Eh, wait natin si Mario. Okay. Next. Ang formula again, S plus adjective or noun plus ke plus subjunctive verb. So yan ang formula ng impersonal expression sa subjunctive. Ano ba yung mga karaniwang impersonal expressions? Okay, dapat familiar kayo dito.
madalas nating gagamitin ito. Lalo na kapag nagsasalita tayo sa, let's say, public speaking, pag may kausap tayong grupo, madalas gagamitin natin ang impersonal expression. For example, es necesario que, so kailangan na or mahalaga na, es importante que, es urgente que, es bueno que, es extraño que, es una lástima que, es probable que, es dudoso que, es increíble que, es recomendable que. Pakibasa nga, PJ, ang ating mga karaniwang impersonal expressions. Por favor. Yun po. Mga karaniwang impersonal impressions, Expressions. expressions. Ah, Es necesario que, es importante que, es urgente que, mhm. es bueno que, es extraño que, es una lástima que, es una Es probable que, probable que. Mhm. o es probable que, es dudoso que, es in- ah, Increíble. increíble que, Mhm. es recomendable que. Muy bien. So mga halimbawa sa pangungusap, es necesario que Jaime lea este libro. So leer magiging lea, subjunctive. Es extraño que reciba un regalo porque no es mi cumpleaños. Oh, it's odd for me or kakaiba na makatanggap ako ng regalo. So, resiba, kahit hindi mo yan nalagyan ng yo, pwede mo rin na naglagay ng yo, es extraño que yo reciba un regalo porque no es mi cumpleaños. Pero optional na yung yo kasi may nakalagay na mi sa mi cumpleaños, no? It's odd for me to receive a gift because it isn't my birthday. Es extraño que reciba un regalo porque no es mi cumpleaños. Es probable que vayamos a la playa. So, es probable, impersonal expression, que, so yung ir magiging vayamos a la playa. Malamang na pumunta kami or tayo sa dalampasigan. Pakibasa ang ating mga pangungusap. John Rel, por favor. Me oye, hermano Arsi. Sí, muy bien. Adelante. Es necesario que Jaime lea este libro. Mhm, Es extraño que reciba un regalo porque no es mi cumpleaños. mhm. Es probable que vayamos a la playa. Muy bien. So, ang golden rule natin, ito pakinggan niyo mabuti. Ito ang kadalasang mali ng mga prinsipyantes or beginners sa Spanish. Hindi lahat ng S plus adjective plus que ay gumagamit ng subjunctive. Okay? Kahit may isa pa yung subject. Kapag nagpapahayag ang pangungusap ng facts, certainty, o tunay na nangyayari, gagamitin pa rin natin ang indicative mood kahit may ke yan. Ulitin ko, kapag ang pangungusap ay nagpapahayag ng facts, certainty, o tunay na nangyayari, hindi yan subjunctive mood, indicative mood yan. O, ano ba ibig sabihin nito? Paggamit ng indicative o pagiging sigurado or pagsasabi ng katotohanan. Kapag ang ginamit mong adjectives ay nag-i-indicate ng katotohanan, for example, es verdad que, es cierto que, es un hecho que, it is a fact that, so for example, es cierto que Einstein desarrolló la teoría de la relatividad. Or for example, es verdad que los ah, es verdad que los filipinos son diligentes. O
Es cierto que esta iglesia es la verdadera. So pag ginamit mo yung verdad, cierto, un hecho, ayun, yung mga adjectives na nagpapahayag ng katotohanan or fact, indicative yun, kahit may ke. Nagigets ninyo? The rest, for example, es probable que tú vayas a la playa. O, yun. So, kumbaga, yung mga ibang adjective, subjunctive na yun. Except yung verdad, cierto, un hecho. Okay? Another rule, paggamit ng subjunctive, kapag ginawa mo namang negative. So for example, no es verdad que. So hindi totoo na, o no es cierto que, o hindi sigurado na, no es un hecho que. So pag nilagyan mo na ng no, pag naging negative na siya, of course, magiging subjunctive. For example, no es cierto que mi hermana venga a la fiesta. Hindi totoong darating ang kapatid ko sa party. So yung venir, magiging venga. Pero pag binaliktad ko yan, ginawa kong positive. Es cierto que mi hermano viene a la fiesta. Nagigets ninyo, mga kasama? Kuha ba? Oh, so pag sinabi kong, no es verdad que Mark no tenga dinero. Oh, gosi. So, kumbaga ganun. Kapag nilagay mo ng no, magiging subjunctive yan. Kapag walang no, es verdad que, es cierto que, es un hecho que, magiging indicative. Another formula is estar plus adverb plus que. So bukod sa ser, maaari ring gamitin ng pandiwang estar kasama ang mga adverb o pang-abay upang magpahayag ng impersonal na opinion. So sumusunod din ito sa panuntunan ng subjunctive. So for example, está bien que blank blank blank, mabuti na or okay lang na blank blank blank, or está mal que blank blank blank, masama na o hindi maganda na. So halimbawa, está bien que ahorres un poco todos los meses. Mabuti na nag-iipon ka ng kaunti buwan-buwan. O está bien o está muy mal que no permitan a la gente aparcar aquí. So permitan from the verb permitir, payagan, o aparcar, magpark or pumarada. Napakasama naman na hindi nila pinapayagan ang mga tao na pumarada rito. Está muy mal que no permitan a la gente aparcar aquí. Ayun. So estar plus adverb plus que. Okay? Sige nga, try nga natin. 5 minutes. Completa cada oración con la forma correcta del verbo entre paréntesis. Decide si debes usar el infinitivo o el presente del subjuntivo según el contexto. ¿Ok? Vamos a hacer este ejercicio de expresiones impersonales más infinitivo o subjuntivo. Empecemos, hermanos. 5 minutos, ¿ah? Ilagay ninyo yung tamang conjugation. Depende yan kung infinitive or kung indicative or subjunctive. Ayun. Sige, 1 to 15. Muy bien. ¿Están listos? ¿Pan comido? Fácil? Difícil? Sige, sagutan natin ha, sabay-sabay. Number 1. O, anong tamang sagot? Es importante, Estudiar. blank, todos los días. Estudiar. 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 Muy bien. Número 2. Es necesario que nosotros... Salimos. Salgamos. Salgamos. O, salir. Salgamos. Subjunctive yan, Michael. So, salir. Salgos. Ano yung yo form ng salir? Salgo. Salgo. Yogo form yan, di ba? Salgo. Alisin yung o. Lalagyan ng amos. Salgamos. Salgamos. O, número 3. Es una latísima. Es Perder. una lástima Perder. Perder tanto tiempo. Ano yung perder? Mawalan. Mawala. Okay, to lose. Es una lástima perder tanto tiempo. 4.
Es recomendable. Bebe, mas Bebas. Más agua. Muy Bebas. bien. Bebas. Es recomendable que tú bebas más agua. 5. Es yun, orgánico. habla, Eh, Hablar. 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 Es urgente hablar con el médico. Médico. Médico, pwede ring doktor, no? Dalawa yung term sa doctor, di ba? Médico or doktor. 6. Es bueno que ellos... Ellos Digan. ¿hmm? degan. Ano yung yo Degan. form ng Verbal. decir? Buenos, Di- digan. Digan, digan. Yun, diba? Yo digo, alisin yung Digan. o, al. Eh, Digan. Okay. Ellos digan la verdad. 7. es probable que that is es very vengan. Vengan. Mañana. Vengan. Plural. Vengan. Muy bien. 8. Es importante. descansar. Descansar. Pahinga. Descansar antes Descansar. del examen. Antes. After 9. ng exam. Before pala. As extraño que ella llegar. Ayudamos. Yung yege ba, di ba? Yege. Ayudamos. Yung nakarating. Que Yege. ella. Yege. Tan tarde. Llegue. Lleguen. Extraño que ella llegue. Llega. Walang N kasi ella is singular. Llegue. Tan Llegue. tarde. 10. Está bien con vosotros, es ayudando a vuestros padres. Vosotros. Ayudair. Ayudéis. Ayudair. Ayuden. Nakalimutan na. Está bien que vosotros ayudéis. Ayuden. Vosotros. Vosotros Ayudéis. yan, Moises. Ayudair. Ba yung mga A's, I's yan? So, ayudéis. Tapos Ayudéis. a vuestros padres. Vosotros nga pala. 11. Está mal usar. Está mal gumamit. Usar. El Usar celular. el celular Bawal durante la clase. mag-cellphone. Ayun. 12. Es Es necesario. necesario que gumawa. Hacer. Aga. Hacer. Yo haga. Hago. Hacer. Binibigyan nyo ako ng multiple choice eh. Pag-isipan nyo muna. Gumahago. Aga. Hago, pero dahil subjunctive, alisin yung O, papalitan ng A. So yung mga E nagiging A, yung mga A nagiging E. Okay? Next, 14. Informal. 13. Informal. Informal. Hables. 14. Plural. Podamos. Nosotros. Muy bien, podamos. Hacer. Y 15 es bueno lang Hacer. hacer. Muy bien. Bueno, gumawa. Hacer. Lance, pakibasa ang ating mga pangungusap with the right answers, por favor. Es importante estudiar todos los días. Es necesario que... Zoom ko lang po, hindi ko mabasa. Es necesario que nosotros salgamos temprano. Es un lástima perder tanto tiempo. Es recomendable que tú bebas más agua. Es urgente hablar con Urgente. Again. Urgente. Urgent. Urgente. Es urgente hablar con médico. Es bueno que ellos digan la verdad. Es probable que ustedes vengan mañana. Es importante descansar antes del examen. Es extraño que ella llegue en tan tarde. Está bien que vosotros ayudéis a vuestros padres. 10. Está bien que vos ayudéis. Está mal usar el celular durante la clase.
Es necesario que yo haga este informe hoy. Es increíble que tú hables 3 idiomas. Uy, tres idiomas. Es una lástima que nosotros no podamos ir con ustedes. Es bueno hacer ejercicio con frecuencia. Muy bien. Frecuencia. Frecuencia, ng madalas, con frecuencia. Okay, so next natin ay ejercicio de comprensión auditiva, listening exercise. Completa los espacios en blanco con las palabras o expresiones correctas según lo que escuches en el audio. So number your papers from 1 to 10. Okay? At may paparinig ako sa inyo na isang clip, isa siyang talk show, no? About, bueno, mamaya, pakinggan natin. Gusto ko lang marinig, gusto ko lang i-test, no? Kung maiintindihan ninyo yung papakinggan ninyo. So, isulat nyo lang kung ano yung maririnig nyo from 1 to 10. So, yung accent nito ay Uruguay accent. So, alam nyo naman kapag Argentina and Uruguay, yung double L nagiging sh. So, for example, llamar to call magiging shamar. Okay? Ayun. Pero entendible naman siya, maintindihan nyo pa rin naman. Okay, ready? Okay, sige. Hola a todos, bienvenido a nuestro programa de hoy, Dinero Inteligente. Aquí tenemos los mejores consejos para ahorrar dinero fácilmente. Ante la situación económica actual, es urgente que cambiemos nuestra forma de gastar dinero todos los días. Si queremos ahorrar de verdad, es necesario que hagamos una lista de compras antes de salir de casa. Para cuidar el bolsillo, es bueno que cocinemos más en casa en lugar de comer siempre en restaurantes. En nuestra sociedad, es una lástima que no todos los jóvenes ahorren una parte de su dinero mensual. Si tienes metas para el futuro, es importante que busques formas sencillas de guardar dinero cada mes. Para pagar menos en las facturas, es recomendable que apaguemos las luces de las habitaciones vacías. Los bancos dicen que es increíble que todavía existen personas que guardan su dinero bajo de la cama. Si controlamos los gastos pequeños, es probable que tengamos suficiente dinero para unas buenas vacaciones. El experto financiero afirma que está bien que compremos ropa de segunda mano o en oferta. No esperes a mañana. Los economistas dicen que es esencial que actuemos hoy para vivir tranquilos el futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Practiquen estos consejos y ¡feliz ahorro! ¡Adiós! Okay. Paulit. Ulit. Opo. Sige finanzas para estudiantes. Es que. Okay, listo? Hola a todos, bienvenido a nuestro programa de hoy, Dinero Inteligente. Aquí tenemos los mejores consejos para ahorrar dinero fácilmente. Ante la situación económica actual, es urgente que cambiemos nuestra forma de gastar dinero todos los días. Si queremos ahorrar de verdad, es necesario que hagamos una lista de compras antes de salir de casa. Para cuidar el bolsillo, es bueno que cocinemos más en casa en lugar de comer siempre en restaurantes. En nuestra sociedad, es una lástima que no todos los jóvenes ahorren una parte de su dinero mensual. Si tienes metas para el futuro, es importante que busques formas sencillas de guardar dinero cada mes. Para pagar menos en las facturas, es recomendable que apaguemos las luces de las habitaciones vacías. Los bancos dicen que es increíble que todavía existen personas que guardan su dinero
bajo de la cama. Si controlamos los gastos pequeños, es probable que tengamos suficiente dinero para unas buenas vacaciones. El experto financiero afirma que está bien que compremos ropa de segunda mano o en oferta. No esperes a mañana. Los economistas dicen que es esencial que actuemos hoy para vivir tranquilos el futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Practiquen estos consejos y ¡feliz ahorro! Adiós. Okay. Number 1. Ano ang tamang sagot? Urgente. Es urgente. Pakinggan natin. Hola a todos. Bienvenido a nuestro programa de hoy, Dinero Inteligente. Aquí tenemos los mejores consejos para ahorrar dinero fácilmente. Ante la situación económica actual, es urgente que cambiemos nuestro... Entonces, número 1, ang tamang sagot es urgente. Urgente. It is urgent na palitan natin ang ating forma de gastar dinero o ang ating paraan ng paggasta ng pera todos los días. Okay, number 2. Anong tamang sagot? Hagamos. ¿Qué hagamos? Okay, tingnan nga La natin. forma de gastar dinero todos los días. Si queremos ahorrar de verdad, es necesario que hagamos una lista de compras antes de salir de casa. Muy bien. Hagamos. Yung ahorrar, si queremos ahorrar de verdad, kung gusto talaga nating makapag-ipon, ahorrar is to save, mag-ipon, no? Es necesario que hagamos una lista de compras, listahan ng mga bibilihin antes de salir de casa, bago umalis ng bahay. Okay? Number 3, anong tamang sagot? Es bueno. Okay. Es bueno. Para cuidar el bolsillo, es bueno que cocinemos más en casa en lugar de comer siempre en restaurantes. Bolsillo o bolsillo, pocket, no? Para alagahan ang inyong mga bulsa, es bueno que cocinemos más en casa imbes o en lugar de comer siempre sa mga En restaurantes. restaurantes. Okay. Number 4. Anong tamang sagot? Number 4. Es toda lástima. Es una lástima. Una lástima. Okay. En nuestra sociedad, es una lástima que no todos los jóvenes ahorren una parte de su dinero mensual. Okay. Sa ating society, it's a shame o sayang naman na hindi lahat ng mga kabataan ay nag-iipon ng part ng kanilang monthly dinero o pera, no? Okay. Number 5, anong tamang sagot? Busque. Suficientes. Okay, from the verb buscar, ang tamang sagot? Pakinggan natin. Si tienes metas para el futuro, es importante que busques formas sencillas de guardar dinero cada mes. Okay, ang tamang sagot, busques. Okay. Si tienes metas, diba, objectives para sa hinaharap, futuro, es importante que busques, buscar, to find, diba? Formas sencillas, simple ways para magtabi ng pera bawat buwan. Okay? Number 6. Recomendado. Recomendado. Es ¿Recomendado o recomendable? Recomendable. Sorry. Antes de salir de casa. Recomendable. Es recomendable. Es bueno que cocinemos de su dinero mensual. Si tienes metas para el futuro, es importante que busques formas sencillas de guardar dinero cada mes. Para pagar menos en las facturas,
Es recomendable que apaguemos las luces de las habitaciones. Recomendable, es recomendable. Es recomendable. Malaktaw. De su dinero mensual. Pero mali yun, Si tienes metas para Mali yun nila. Los bancos. Ang tamang sagot doon es recomendable. Recomendable. Es recomendable que apaguemos para pagar menos, para magbayad ng menos or less sa ating mga fakturas, resibo, no? Es recomendable, recommended, no? Que apaguemos, from the verb apagar, patayin, las luces, mga ilaw, sa ating de las habitaciones vacías o mga vacant rooms o mga room na hindi ginagamit. Number 7, los bancos dicen que Es increíble. increíble que todavía existan personas hindi ka panipaniwala na mayroon pa ring mga umiiral na mga tao na nagtatago ng kanilang pera sa Kama. ano yung debajo? Ilalim ng kama. Ilalim ng kama. Okay. Ayun. So, es increíble. Next, ano number 8? Tengamos. We can come posible que tengamos. Kung kinokontrol natin ang ating mga maliliit na gastos, malamang es probable que tengamos suficiente dinero, sufficient money para unas buenas vacaciones. Magagandang bakasyon. Sa Spanish, ang bakasyon ay laging plural, vacaciones. Okay? Lagi siyang plural. Next, number 9. El experto compremos. El experto financiero, financial expert, states, sinasabi que está bien que compremos. From the word comprar, to buy. Ropa de, ano yung segunda mano? Alam nyo na yan. Second hand. O en oferta. Ukay. En oferta. Ukay. Ano yung en oferta? Yung mga discount. Discount or sale, diba? Okay. So, segunda mano o en oferta. Dito, mahal, no esperes a mañana. Los economistas dicen que blank. Number 10. Es esencial. Es esencial que actuemos hoy para vivir peacefully, tranquilos el futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Practiquen estos consejos y happy savings. Feliz ahorro. Adios. Okay? So sa ibang bansa ginagamit nila yung adios. No, like sa Mexico, yan, adios. Instead of ciao, diba dito ciao? So, pero sa ibang mga bansa, common yung adios, no? To mean bye. Kasi ang pagkakaalam ko dati sa adios, paalam siya, pero parang paalam na matagal kayong hindi magkikita. Farewell. Parang kunyari, nagsabi ako sa inyo ng adios, ibig sabihin parang taon bago tayo magkita uli. Kaya hindi natin siya ginagamit dito. Pero may mga bansa na yung adios nila, parang normal lang na ciao, ganun, or bye. Like sa Mexico, yung adios eh. Parang farewell, bro. Yun. Parang lasting siya. Exactly. Okay? So, ito bigyan ko kayo ng time. Basahin nyo uli. Pakibasa muna yung, yung buong phrase. Percy, pakibasa. Gayahin mo yung accent ni hermano. Ayan. Okay. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa de hoy, Dinero Inteligente. Aquí tenemos los mejores consejos para ahorrar dinero fácilmente. Ante la situación económica actual, es urgente que cambiemos nuestra forma de gastar dinero todos los días. Si queremos ahorrar de verdad, es necesario que hagamos una lista de compras antes de salir de casa.
Para cuidar el bolsillo, es bueno que cocinemos más en casa en lugar de comer siempre en restaurantes. En nuestra sociedad es una lástima. Ay, tumatawag si Dennis. Alam po may tumatawag. Tuloy mo, Fando. Hello po. En nuestra sociedad, Ay, ulit. Fando, paki-open ulit yung mic. yan po. Okay. En nuestra sociedad es una lástima que no todos los jóvenes ahorren una parte de su dinero mensual. Mhm. ¿Tienes metas para el futuro? Es importante que busques formas sencillas de guardar dinero cada mes. Mhm. Para pagar menos en las facturas, es recomendable que apaguemos las luces de las habitaciones vacías. Vacías. Kapag mayroong Vacías. asento yung ay, parang kudlit, hindi yan vacías. 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 Aha. Los bancos dicen que es increíble Mhm. que todavía existan personas que guardan su dinero debajo de la cama. Fando, no? Pag nagtatapos sa N, hindi siya existan, hindi siya guardan. Existan, guardan. Second to the last. Existan, guardan. Otra vez. Los bancos dicen que dicen. Again, pag natapos sa N, dicen. Second to the Dicen. last, yung DN. Otra vez. Los bancos dicen que es Muy bien. increíble que todavía existan personas que guardan Guardan. guardan su dinero debajo de la cama. Mhm. Si controlamos los gastos pequeños, es probable que tengamos suficiente dinero para unas buenas vacaciones. Mhm. El experto financiero afirma que está bien que compremos ropa de segunda mano o en oferta. Mhm. No esperes a mañana. Los economistas dicen que es esencial que actuemos Actuemos. hoy para vivir tranquilos el futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Practiquen estos consejos. Practiquen estos consejos y feliz ahorro. Adiós. Doon ako Okay. hirap po. Yung Practice nyo yung YouTube, panoorin nyo yung YouTube recording, i-practice nyo yung basahin siya. Maganda siyang reading exercise, di ba? Sige nga, tingnan nyo uli yung kaninang article, no? Yung script. Sagutan natin, escribe B, no? Verdadero o F, falso, según lo que escuches en el audio. V o falso, no? O V o F. Anong sagot? Number 1, true or false? ¿Verdadero o falso? El presentador recomienda hacer una lista de compras antes de salir de casa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Verdadero. Verdadero porque el presentador dice que es necesario hacer una lista de compras antes de salir de casa. So number 1, verdadero. Okay. Number 2, blank. Falso. El audio es mejor Falso. comer siempre en restaurantes que cocinar en casa. Falso. Also, mas maganda pa rin sa Falso. bahay. Ayun, muy bien. Kumain sa bahay. F. Porque recomienda cocinar más en casa, no comer siempre en restaurantes. Restaurante. Número 3, ¿verdadero o falso? Verdadero. El audio Verdadero. dice que es recomendable apagar las luces de las habitaciones vacías para ahorrar dinero.
Verdadero. Patayin ang ilaw. Verdad. Verdadero. Patayin ang Verdadero. ilaw. Muy bien. Ah, Número tumawag 4. si Artich. 4. El experto financiero afirma que está mal comprar ropa de segunda mano o en oferta. Falso. Falso. Bakit? Falso. Falso. Dapat ka segunda mano bilhin daw para makatipid. In Kasi Spanish. recommend niyang segunda mano o oferta. Mejor Porque el comprar experto segunda financiero mano. afirma que está bien comprar ropa de segunda mano o en oferta. Y por último, mal. 5. Los economistas dicen que es esencial. Verdadero. Verdadero. Los economistas dicen que es Para esencial mabuhay actuar ng hoy para panatag vivir tranquilos en sa el futuro. future. Okay. Muy bien. Payapa. So, ito yung Tagalog translation. Siguro screenshot nyo na lang kung mapapakinggan nyo ulit sa YouTube o ayan, kung kailangan nyo ng translation. Pero kanina naman, inisa-isa na natin, di ba? Yung tawag dito? Yung bawat sentence. Tsaka yung iba naman dyan, napag-aralan natin yung ibang vocabulary. So, algunas preguntas, any questions, mga kasama? Clear po ang ating impersonal expression with subjunctive?